¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento informativo en el cual hacemos acopio de datos duros, de información sólida, con el propósito de que tengamos mejores elementos informativos para hacer un análisis de la realidad. Y seguramente usted ya se ha dado cuenta, hay una especie como de euforia que tiene la oposición con la idea de que a lo mejor si hacen las impugnaciones suficientes, oportunas y presionan, quizá habría alguna rendija para que la elección del Poder Judicial que se realizó el 1 de junio pudiera ser anulada. Sin embargo, la perspectiva de que eso pudiera suceder es muy, pero muy remota si tomamos en consideración los antecedentes y los criterios con los que la Sala Superior ha analizado los casos donde se ha solicitado la anulación de una elección, pero también hay otra cosa, los alcances de la Suprema Corte, que sería el instrumento que la oposición esperaría le funcionara para poner en duda todo el proceso de la elección judicial, la influencia que la Corte tendría en la calificación de los comicios y su intervención en las impugnaciones de los comicios electorales del Poder Judicial es sumamente limitada. Solamente va a atender la Corte lo que se relaciona con la elección de los magistrados del Tribunal Electoral, en especial lo que corresponde a las dos nuevas posiciones en la Sala Superior del Tribunal Electoral y los magistrados que integran las 5 salas regionales. Pero lo más importante de la elección de ministros de la Suprema Corte, la elección de magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y la elección de magistrados de circuito y de jueces de distrito, no podrá tocarla la Suprema Corte porque no le corresponde a la Suprema Corte resolver las controversias que pudieran presentarse en contra de esos comicios. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene facultades para anular toda la elección para la renovación del Poder Judicial realizada el domingo 1 de junio, y su injerencia en la fase de impugnaciones solo tendría efectos en la resolución de las objeciones que pudieran plantearse en los comicios para la elección de los dos nuevos magistrados electorales que ocuparán 2 plazas disponibles en la Sala Superior, o en su caso, en la elección de los magistrados que integrarán las 5 salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como usted puede observar, el impacto de la intervención de la Suprema Corte, si fuese el caso que quisiera de alguna manera amenazar el proceso, los comicios realizados el 1 de junio, es muy limitado su alcance. No le toca revisar las impugnaciones con respecto a la elección de ministros y de magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial. Tampoco le toca ver el asunto de los magistrados de circuito y tampoco el de los jueces de distrito. Entonces, no hay ese riesgo que la oposición esperaría le sirviera como herramienta para tratar una vez más de golpear el proceso y la elección de renovación del Poder Judicial. En el resto de los comicios referidos a ministros de la Suprema Corte, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, así como de magistrados de circuito y jueces de distrito, la única autoridad que podría determinar la nulidad de los comicios es la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero además hay otro elemento muy importante: esperar para saber si los criterios de la Sala Superior alcanzan para que algunos de los partidos o de las organizaciones que promovieron impugnaciones al proceso electoral y que presumen que deberían de anularse. Veremos si la Sala Superior del Tribunal Electoral les reconoce la personalidad jurídica para darle entrada y atención a las impugnaciones que quisieran presentar o hubiesen presentado. La reforma a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, publicada el 15 de octubre del 2024, agregó nuevas causales de nulidad referidas específicamente a los comicios judiciales. Incluye las causales ya contempladas en la Constitución General de la República en la fracción sexta del artículo 41, como por ejemplo exceder en un 5% los gastos de campaña o usar recursos de procedencia ilícita.
La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación añade otras causales de nulidad. Cuando se concrete la nulidad de la votación en al menos el 25% de las casillas de todo el país, del correspondiente circuito judicial o de la circunscripción electoral respectiva. Solo en esos supuestos podría haber alguna posibilidad de que se analizara la nulidad de alguno de esos procesos. La inelegibilidad del ganador también podría ser una razón para que diga el INE o en su caso la Suprema Corte, bueno, se anula esta elección de este magistrado, porque eso sería para lo que alcanzaría. También si se comprueba el uso de financiamiento público o privado ilícito o influencia indebida de partidos o servidores públicos en una campaña. Estas causales deben acreditarse plenamente y probarse como determinantes para el resultado final de los comicios, es decir, que la incidencia de estas interferencias ilegales fueran verdaderamente importantes para el resultado final de la elección. Y además, que todas estas pruebas, todas estas señalamientos que se hicieran, debían de estar respaldados con pruebas en donde se defina con toda claridad tiempo y forma en el cual se cometieron las irregularidades que se argumenten en el caso de las impugnaciones que se hubiesen presentado. Vemos en la diapositiva número 5 cuáles son los reclamos que hay con respecto a los comicios del Poder Judicial. Primero, el 6 de julio del 2025, el vocero de la organización Somos MX, el experredista Guadalupe Acosta Naranjo, el que encabezó muchos de los mítines de la llamada Ola Naranja, bueno, pues el experredista Guadalupe Acosta Naranjo declaró en conferencia de prensa el 6 de junio del 2025 que pedirían la nulidad total de los comicios judiciales al considerar que el resultado no refleja un ejercicio democrático legítimo. Somos MX, como se hacen llamar ellos, señaló presuntas irregularidades como el uso de acordeones, el voto inducido, el acarreo de votantes y la presencia de operadores electorales de Morena que a juicio de Somos MX pusieron en duda la validez de los resultados. Cada una de esas acusaciones, de estos señalamientos, tendrían que probarse documentalmente, estableciendo con toda certeza cuándo, dónde, cómo y quién es el responsable de algunas de estas irregularidades. Por otra parte, el pasado 16 de junio del 2025, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como Alito, informó que su partido había impugnado ante el Instituto Nacional Electoral la elección judicial, al considerar que debería anularse por violaciones que consideró graves, como el uso de acordeones para inducir el proceso en favor de algunos candidatos. Aseguró Alito que los comicios fueron diseñados para burlar la voluntad popular porque grupos afines al gobierno controlaron la elección y condicionaron el resultado. El dirigente priista señaló que acudieron ante el Instituto Nacional Electoral para promover un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano con el propósito de que sea resuelto el asunto por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y como decía en el caso anterior, tiene que probarse y documentarse en tiempo y forma quiénes, cómo, cuándo y de qué manera cometieron algunas de las presuntas irregularidades que se argumentan. Vamos a la diapositiva número 6, en lo que corresponde a los reclamos del Partido Acción Nacional. En tanto que el jueves 19 de junio del 2025, también en conferencia de prensa, la dirigencia nacional del PAN y algunos legisladores anunciaron que presentarían una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para exigir la nulidad de los comicios judiciales del 1 de junio del 2025 en su calidad de terceros interesados. Los panistas aseguraron que hubo 37 modelos de acordeones distribuidos en 15 entidades federativas para inducir el voto
que derivaron en una coincidencia del 80% con el resultado final de los comicios. Consideran los panistas que hubo una enorme cantidad de irregularidades desde que se concretó la reforma al Poder Judicial hasta la jornada electoral, es decir, todos los que era previsible impugnaron la elección judicial aun cuando no participaron en ella. Bueno, por mandato constitucional, porque así lo establece la Constitución en el artículo 99, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la máxima autoridad del país en esa materia. Ni siquiera la Suprema Corte está por encima del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Usted recordará que en gran medida los comicios judiciales, la elección judicial se salvó porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no le hizo caso a la Suprema Corte en su campaña de descarrilar el proceso. Y el Tribunal Electoral le dijo a la Corte, no, espérate, este terreno de la especialidad en materia electoral es un terreno del Tribunal Electoral y no te puedes meter en él. Bueno, para cumplir con sus responsabilidades y facultades, el tribunal funciona en forma permanente con una sala superior y 5 salas regionales. Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable las impugnaciones en las elecciones de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también las impugnaciones del proceso de magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, así como de magistrados de circuito y jueces de distrito. Y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación solo le corresponde resolver las impugnaciones que sean promovidas con respecto a los comicios para los 2 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal y de las 5 salas regionales. Usted sabe que hay 5 salas regionales y para cada sala regional se eligieron 3 magistrados, por lo tanto fueron 15 los ganadores de posiciones de magistrados en las salas regionales que tienen por sede Guadalajara, Monterrey, Jalapa, Ciudad de México y Toluca. Con respecto a las impugnaciones de magistrados electorales, el artículo 96, fracción cuarta de la Constitución advierte lo siguiente. El Instituto Nacional Electoral efectuará los cómputos de la elección, publicará los resultados y entregará las constancias de mayoría, proceso que ya concluyó, a las candidaturas que obtengan el mayor número de votos, asignando los cargos alternadamente entre mujeres y hombres. También el Instituto Nacional Electoral declarará la validez de la elección y enviará sus resultados a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el caso de magistraturas electorales, quienes resolverán las impugnaciones antes de que el Senado de la República instale el primer periodo ordinario de sesiones del año de la elección que corresponda, fecha en que las personas aspirantes electas tomarán protesta de su encargo ante dicho órgano legislativo. Ya usted lo sabe, el periodo de sesiones ordinario del Senado, el próximo, se inicia el 1 de septiembre y ese día tomarán protesta todos los candidatos que hayan obtenido algún puesto en la elección del Poder Judicial. Esto mismo que le acabo a usted de comunicar lo dice también el artículo 2 transitorio del decreto de la reforma al Poder Judicial que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el domingo 15 de septiembre del 2024. En los mismos términos, casi textual, explica que la Sala Superior del Tribunal Electoral resolverá las impugnaciones de ministros de la Corte, de magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, de magistrados de circuito y de jueces de distrito, y que quedará como tarea del Pleno de la Suprema Corte resolver las impugnaciones que pudieran presentarse con respecto al proceso de elección de magistrados electorales. Y en este artículo transitorio del decreto de la reforma al Poder Judicial, sí está claramente determinado que estas resoluciones de resolver las impugnaciones a la elección judicial tendrán que
presentarse a más tardar el 28 de agosto del 2025. Ese es el último plazo que tiene el Tribunal Electoral y la Suprema Corte para resolver las impugnaciones el 28 de agosto del 2025, porque el 1 de septiembre, que es lunes, tendrán que rendir protesta a los candidatos y les tomará la protesta correspondiente el Senado de la República. Las personas que resulten electas irán al Senado de la República el 1 de septiembre, y hay otra disposición importante en los transitorios de la reforma. El nuevo órgano de administración judicial, usted sabe que actualmente el Consejo de la Judicatura se supone que es el que supervisa el trabajo de jueces y de magistrados para velar, vigilar que cumplan honradamente con su trabajo, y que otra parte del Consejo de la Judicatura actual es administrar los recursos del Poder Judicial y también decidir la adscripción de magistrados y jueces. Bueno, ya no va a tener esas tareas el Consejo de la Judicatura, que desaparece, como usted lo sabe. Entonces el Tribunal de Disciplina Judicial es el que va a estar vigilando a ministros, magistrados y jueces para que se porten bien. Y el órgano de administración judicial es el que llevará toda la carga administrativa, el que definirá los gastos del Poder Judicial y además el que decidirá en qué regiones quedarán adscritos los magistrados y de circuito y los jueces de distrito que ya fueron electos. Eso tendrá que ocurrir, de acuerdo con lo que establece un transitorio de la reforma. Eso tendrá que ocurrir a más tardar el 15 de septiembre del 2025, es decir, 15 días después de que tomen protesta los nuevos funcionarios ante el Senado. En el caso particular de los magistrados de tribunales colegiados de circuito y de juzgados de distrito, hasta el 15 de septiembre les dirá el nuevo órgano de administración judicial en donde les tocará chambear. Bueno, pues la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral establece que está prohibido imponer por analogía y aún más por mayoría de razón sanción alguna que no esté decretada por una ley que sea exactamente aplicable a la conducta infractora de que se trate, como el caso específico de los juicios que se promueven para solicitar la nulidad de un proceso electoral. ¿Esto qué significa? Que las pruebas tienen que ser pruebas muy contundentes, muy precisas, muy exactas en cuanto al lugar, la hora y las personas responsables de algunas de las irregularidades que se cometieron. No se permite la aplicación de la ley por analogía, decir, bueno, este caso se resolvió así, podemos resolver este de la siguiente manera. No, no se vale hacer eso. Tiene que haber expresamente una conducta infractora definida en la ley electoral, en la ley de medios de impugnación, y una sanción específica para esa infracción. Vemos en la diapositiva número 13 que el sistema de medios de impugnación se integra con 3 diferentes recursos que se promueven ante la autoridad. El primer recurso, el recurso de revisión administrativa, para garantizar la legalidad de actos y resoluciones de la Autoridad Nacional Electoral. Me adelanto un poquito para decirle a usted que este recurso de revisión administrativa se promueve directamente ante el Instituto Nacional Electoral, porque el Instituto Nacional Electoral es la máxima autoridad administrativa en materia electoral. Inciso número B. Otro recurso de impugnación en el sistema de medios es el juicio electoral, que se promueve para garantizar la legalidad de actos y resoluciones de la Autoridad Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como la protección, esta es la función esencial del juicio electoral, la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía. Usualmente quien promueve este juicio para la protección de derechos político-electorales, pues es un candidato o alguien que participa en el proceso. Eso le permite promover este juicio para la protección de los derechos político-electorales, o también una persona que aspiraba a ser candidato y que no la dejaron por alguna razón. Bueno, y en el sistema de medios de impugnación hay otros, como los que vemos en la diapositiva 14. C.
el juicio de revisión constitucional electoral para garantizar la constitucionalidad de actos o resoluciones definitivos y firmes de la autoridad federal y de las entidades federativas competentes para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos o de los procesos de participación ciudadana, así como de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y lo más importante, ¿quién resuelve estos tres recursos de impugnación? Bueno, pues corresponde a los órganos del Instituto Nacional Electoral conocer y resolver el recurso de revisión administrativa, como ya lo habíamos comentado, y corresponde a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolver los juicios electorales y los juicios de revisión constitucional. Aunque algunos juicios electorales se resuelven en las salas regionales, pero si la persona no queda conforme, promueve que lo vea la sala superior. Y por eso la sala superior también resuelve en algunos casos juicios electorales y resuelve juicios de revisión constitucional. ¿Por qué es importante conocer estas figuras? Porque son las figuras que pueden promover quienes no están conformes con el resultado de un proceso electoral, y en este caso hablamos del proceso electoral para renovar el Poder Judicial de la Federación. Hay disposiciones específicas en la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral que se refieren al proceso electoral para la renovación del Poder Judicial. La Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral establece en su artículo 10 en cuáles casos no se puede promover estos recursos que acabamos de comentar con usted. Punto 1. No se pueden promover cuando se pretende impugnar actos o resoluciones que no afecten el interés jurídico de quien promueva. Es decir, si la organización o la persona que promueve alguno de estos recursos no tiene interés jurídico o el tribunal, la sala superior considera que no lo tiene, no acepta esta promoción o lo declara improcedente. Punto número 2. No pueden promover estos recursos legales cuando el promovente carezca de legitimación para utilizar alguno de estos recursos. Es decir, que no esté respaldado por la ley su derecho para promover un recurso de los tres que mencionamos. También, cuando no se hayan agotado las instancias previas establecidas por las leyes federales o locales. Es decir, usualmente cuando se pretende que se revise, como lo veíamos en la diapositiva anterior, cuando queremos que se haga una revisión administrativa de una resolución de la autoridad electoral administrativa, pues se promueve ese recurso. Pero para promover ese recurso se tiene que promover ante la autoridad administrativa. Si resulta desfavorable y la persona no queda conforme, entonces promueve otro recurso ante el tribunal electoral. A eso se refiere que no se pueden promover estos recursos cuando no se hayan agotado las instancias previas establecidas por las leyes federales o locales. Y también no se pueden promover estos recursos cuando se pretende impugnar resoluciones dictadas por las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial que son de su exclusiva competencia, cuando no haya otra instancia más que la sala del tribunal, bien sea la superior o las regionales, que resuelvan. Y vemos en la diapositiva número 16, con respecto a la legitimidad y la personería, la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral establece quiénes sí están facultados para promover estos recursos legales. Todo esto puede parecer muy tedioso, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque una vez que analizamos estos recursos, podemos tener una idea razonable si la promoción que hicieron PAN, PRI y los experredistas para pedir la nulidad de las elecciones judiciales tienen alguna posibilidad de proceder de acuerdo con lo que la ley establece. Bien, con respecto a la legitimidad y la personería, la Ley General de Medios de Impugnación establece quiénes sí están facultados para promover estos recursos legales. Y dice que las personas registradas formalmente ante el órgano electoral competente, cuando éste haya dictado la resolución o acto impugnado, es decir, en primera instancia quienes hayan sido candidatos a algún cargo. En este caso,
Solo podrán actuar ante el órgano en el cual estén acreditados. Punto 2. Podrán promover estos recursos las personas que tengan facultades de representación. 3. Las personas ciudadanas y candidatos por su propio derecho sin que sea admisible representación alguna. Las personas candidatas deben acompañar el original y copia certificada del documento en el que conste su registro, para que el tribunal diga: sí, este señor participó, este señor fue candidato y tiene derecho a inconformarse y hay que analizar su queja. En la diapositiva número 17 vemos algunos conceptos muy importantes sobre la nulidad de un proceso electoral. En el caso de los comicios judiciales, la fracción sexta del artículo 41 constitucional establece que las nulidades de una acción, de una elección, las nulidades de una elección solo podrían ocurrir por violaciones graves, dolosas y determinantes que puedan ser documentadas. Bueno, por ejemplo, cuando se exceda el gasto de campaña en un 5% del monto total autorizado. Cuando sucede algo como esto, dice la autoridad electoral, bueno, ya hay una primera razón para considerar analizar el caso. Cuando se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley. Y cuando se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas, supuestos que tendrían que documentarse debidamente. Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. O sea, no es solamente una cuestión de decir, oigan, yo creo que le metieron dinero del gobierno tal o cual para apoyar a tal o cual candidato. No. Esas violaciones que se argumenten deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al 5%. En caso de nulidad de la elección, se convocaría a una elección extraordinaria en la que no podría participar la persona sancionada. Si usted recuerda, cuando vimos en puntos y comas los resultados de las elecciones de magistrados, de ministros, de magistrados, en la mayoría de los casos las diferencias entre el primero y el segundo lugar fueron suficientemente amplias como para que no hubiese duda de quién había ganado. Entonces, este es un elemento que se toma en cuenta cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo sea menor al 5%, siempre y cuando se cumplan otras de las causales que pueden conducir al análisis de la nulidad de un proceso electoral. En la diapositiva número 18 vemos lo que establece el artículo 77 ter de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral con respecto a la elección judicial, a algunas de las causales de nulidad adicionales a las que ya estaban previstas en el artículo 41 constitucional. Dice lo siguiente: cuando se acrediten irregularidades en las casillas el día de la elección, cuando en el territorio nacional o en el respectivo circuito judicial o circunscripción plurinominal no se instale el 25% o más de las casillas y consecuentemente la votación no hubiese sido recibida, cuando la candidatura ganadora de la elección resulte inelegible. Usted sabe que el INE canceló o anuló los triunfos de una muy importante cantidad de candidatos que no resultaban elegibles porque no habían cumplido con los promedios mínimos de 8 y 9 para aspirar a los cargos para los que se postularon. Y bueno, el asunto de las casillas habla de que no se instale el 25% más de las casillas. No se da este supuesto porque en el caso de la elección se instaló la mayoría de las casillas en el país. Y finalmente, otras causales de nulidad consideradas en el artículo 77 ter también son causales de nulidad que se acredite el uso de financiamiento público o privado. Y dice bien claro que se acredite, y supongo que tendría que acreditarse documentalmente, con excepción del legalmente permitido por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, o cuando se acredite que partidos políticos o personas servidoras públicas beneficiaron o perjudicaron indebidamente una campaña de una persona candidata. Las causales de nulidad señaladas
deberán estar plenamente acreditadas y se debe demostrar que las mismas fueron determinantes para el resultado de la elección. Recapitulando, todas las impugnaciones que pudieran presentarse en contra del proceso electoral del domingo 1 de junio del 2025 para la renovación del Poder Judicial de la Federación tendrán que ser resueltas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, solo en lo que corresponde a los magistrados electorales. Y esto tendrá que suceder a más tardar el jueves 28 de agosto del 2025, pues los nuevos funcionarios electos tendrán que tomar posesión de sus cargos el lunes 1 de septiembre del 2025. Y con esto concluimos hoy puntos y comas. Gracias, buenas noches, descansen ustedes.